Hola amigos, esto es Renerdo Marvel. Comenzamos. En el video de hoy, ¿quién es Kang, el Conquistador? Y 10 cosas curiosas que debías de saber acerca de este personaje en Marvel Comics y en el USM. Número 10. El joven Nathaniel era un erudito del siglo 31, fascinado con la historia, y en uno de sus descubrimientos encuentra la máquina del tiempo, que fue creada por nada más ni nada menos que Victor Von Doom. Sí, el Doctor Doom que todos conocemos. Así es que la toma y decide viajar en el tiempo al antiguo Egipto. Y de ahí no les cuento porque es el siguiente número. Bien. Yo lo voy a hacer. Y el personaje de Kang, el Conquistador, apareció por primera vez en el cómic Avengers número 8 de septiembre de 1964 y fue creado por los maestros de maestros Stan Lee y Jack Kirby. Bueno, claro, eso en los cómics, porque en el USM aún no se ha presentado el personaje. Número 9. Kang, el Conquistador, fue faraón llamado Ramatut. ¿Acaso no lo viste venir? Sí, obviamente tiene relación con el número anterior. Como decíamos, el joven Nathaniel decidió tomar la máquina del tiempo y viajar al antiguo Egipto a bordo de una nave que tenía la forma de una esfinge, por cierto. A su llegada, Kang tomó sus armas y robots avanzados para hacerse cargo y conquistar el antiguo Egipto, y se nombró como el faraón Ramatut, el cual gobernó por algunos años y, mientras de manera paralela, empezó la búsqueda del famoso y legendario personaje llamado En-Sabah-Nur, mejor conocido como Apocalipsis. Sí, no, ese Apocalipsis no. Mejor ponme el otro. Ese mejor, sí. Los dos son Apocalipsis, pero prefiero ese. No es mala onda, pero prefiero borrarlo de mis recuerdos. Número 8. ¿Qué poderes tiene Kang, el Conquistador? Ninguno. Imposible. Sí, aunque parezca increíble, así es. Realmente no tiene ninguna habilidad superhumana, pero tiene un genio extraordinario. Además de, como ya habíamos dicho, es un erudito en historia, así como también un maestro en física, sobre todo en la física de los viajes del tiempo, así como también un gran ingeniero y técnico en electrónica. Además de llevar, claro, una armadura muy avanzada del siglo 40. Obviamente mucho mejor que la de Iron Man, capaz de proyectar energía, hologramas, campos de fuerza, tiene suministro de aire y alimentos hasta por 30 días. ¿Que dónde los guarde? Quién sabe, ¿no? Pero eso lo tiene también integrado. Y además tiene la capacidad de controlar otras formas de tecnología. Y claro, también tener naves de combate capaces de destruir lunas enteras, así como hordas de robots altamente evolucionados y tecnológicos. Y aquí el primer dato renerdo. Tiene una pistola de rayos llamada la Ultra Diodo, la cual es capaz de controlar la voluntad de los seres humanos y en altas frecuencias es capaz de debilitar los poderes de los superhumanos. Pero lo curioso está que con esta arma, con el segundo disparo, te liberas de esos efectos. Número 7. Hay muchísimos Kang. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? Sí, déjenme les explico por qué. Kang ha creado múltiples duplicados divergentes de él mismo. Divergentes como pasa ahora en la serie de televisión de Loki, donde seguramente veremos a más versiones del personaje de Loki. Así es que, de la misma forma, Kang el Conquistador ha creado diferentes copias divergentes, al grado que ya es una cantidad infinita de copias de Kang el Conquistador. Ya ni siquiera ellos saben quién es el Kang original. Y entre las copias divergentes más conocidas es la copia llamada Immortus, así como la de Ramatut que acabamos de ver, la de Iron Lad de los Jóvenes Vengadores y la de Victor Timely, que ya lo veremos en los siguientes números. Número 6. Kang eliminó a un ejército de puros Kang. Claro, obviamente tiene relación con el número anterior. Hubo un ejército de puros Kang llamado el Cross-Time Kang Corps. Ahora sí que perdón mi inglés, pero está complicado decirlo.
La cosa es que este grupo de Kangs se juntó para quitar al que hacían llamar Kang Prime, que todos pensaban que era el Kang original, pero resulta que ni ellos sabían quién era el Kang original. Y a final de cuentas, este Kang Prime utilizó un monstruo llamado Aliot, el cual venció a todo el ejército y los mató, para que a final de cuentas este no fuera el Kang original. Bueno, qué rollo. Número 5. Kang el Conquistador creó a un hombre araña. Espera, ¿lo dices en serio? Increíble, ¿no? Este más bien es como un dato renardo. Resulta que Kang el Conquistador creó una copia del hombre araña en un robot, obviamente súper avanzado, para que se enfrentara a él mismo. Sí, se dio exactamente como la del meme del hombre araña. Pero no quedó ahí. Entonces se le ocurrió la idea, bueno, pues ahora sí, vamos a copiar también a los Vengadores originales. Así que cada copia luchó con su original. Número 4. ¿Sabías que Kang el Conquistador convirtió a Iron Man en villano? ¡Qué buen truco! Y no tiene que ver con el clon robótico que estábamos hablando en el número anterior. Resulta que Kang decidió destruir a los Vengadores desde adentro, así que viajó en el tiempo, ahora sí que al puro estilo de Volver al Futuro. Esta información vale millones. Regresó a la vida joven de Tony Stark para influir y convertirlo en un villano. Así es que obviamente los Vengadores tuvieron que regresar en el tiempo y reeducar otra vez al niño Tony Stark. ¡Qué buena onda! Pero realmente Kang ha influido en todo el universo Marvel, dado que una de sus variantes, llamado Victor Timely, ha intervenido en la mayoría de los descubrimientos tecnológicos del siglo XX del universo de Marvel. Y esto, claro, sin que nadie lo sepa. Número 3. Kang eventualmente se convertirá en el Maestro del Tiempo. En el futuro de Kang se convierte en el Señor del Tiempo, conocido como Immortus. Sí, esta variante de Kang decide dejar de pelear y se pone al servicio de los Guardianes del Tiempo. Sí, los que acabamos de conocer en la serie de televisión de Loki. Sí, los famosos 3 lagartos que están ahí en la pared. Así es que esta versión de Kang decide trabajar al lado de los Guardianes del Tiempo. Y de paso también a veces trabajaba con los Vengadores en contra de las versiones malignas de Kang el Conquistador, aunque parezca increíble. Número 2. ¿Sabías que Kang el Conquistador es el más grande coleccionista de objetos y memorabilia de Marvel Comics? Tenías que decirlo. Sí, diría yo que es otro dato de Renardo. Todo villano orgulloso le encanta recompensarse con trofeos de cada batalla ganada. Y en este caso Kang no se queda atrás. Ha almacenado algunos de los mejores objetos del universo de Marvel, de sus diferentes batallas en diferentes líneas del tiempo y hasta de universos. Y entre ellos tiene diferentes tipos de escudo del Capitán América, así como diferentes cascos de Iron Man, trajes y diferentes armas de todos los superhéroes, como los Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña y obviamente los Vengadores. Señor, qué suerte tienen algunos. Así que, en pocas palabras, es un friki coleccionista de memorabilia Marvel. Número 1. ¿Sabías que Kang, el Conquistador, puede ser descendiente de el Hombre Elástico y el Doctor Doom? ¿Qué mamada? Sí, oyeron bien. Resulta que el joven Natalian, su apellido es Richards. Sí, obviamente lo metí en el principio del video. Y se dice que es descendiente de Reed Richards, o sea, el Hombre Elástico, de los Cuatro Fantásticos. Y él mismo dice que también es descendiente de Victor Von Doom. Sí, el Doctor Doom, que también todos conocemos. Digo, no se sabe porque diferentes escritores han dicho que o es descendiente de el Doctor Doom o de Reed Richards. Así que realmente en Marvel todavía no se ponen de acuerdo si es descendiente de uno o de otro. Bueno, al menos de manera oficial. Ya en la serie de televisión de Loki nos dirán si tiene alguna relación. Dado que ahí, como vimos en el video anterior de ¿Qué es la TVA?, aparece la juez Rabona, que era pareja o novia de Kang el Conquistador. Así que puede ser que
se maneje algo del origen de Kang el Conquistador, y si no, en la película de Ant-Man y Avispa en Quantumania se maneje el origen de Kang el Conquistador, y si tiene que ver con estos dos personajes históricos de El Hombre Elástico y el Doctor Doom. Ustedes son tan banales. Habrá que esperar a ver qué dice el universo cinematográfico de Marvel en cuanto al origen de Kang el Conquistador. Bueno, gracias por apoyar el canal de Renerdo Marvel. Nos vemos a la siguiente. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Gracias, nos vemos en los comentarios y buen día para todos.